Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar acerca de área y volúmenes de figuras geométricas. Pero ¿de cuáles figuras geométricas, profesor? Tenemos el área y volumen de la pirámide, ¿sí? Recordemos que este material lo puedes encontrar en tu plataforma, lo puedes analizar más a profundidad. Aquí simplemente daremos breves explicaciones y luego nosotros haremos el deber que nos corresponde, ¿sí? Pirámide. Esta es la figura geométrica de la pirámide. Puedes observar, aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Aquí te la voy a señalar. Aquí nosotros tenemos la fórmula. Área total de la pirámide, ¿sí? Aquí tenemos también la fórmula del volumen de la pirámide. Profesor, yo no sé qué significa cada una de esas letritas que están en la fórmula. Pues acá tú puedes encontrar la terminología, es decir, qué significa cada una de esas letras. P significa perímetro de la base. AP significa apotema de la pirámide. Y AP, todo con minúscula, significa apotema de la base, ¿sí? Aquí nosotros tenemos cada una de las significaciones que tienen las fórmulas, tanto del área como del volumen de una pirámide. Recordemos que todo esto lo tienes también en tu plataforma en formato PDF para que lo puedas descargar y analizar. Y asimismo nosotros tenemos pues la figura geométrica del cilindro, ¿sí? Aquí está la fórmula del área total del cilindro y también tenemos la fórmula del volumen del cilindro. Sí, tenemos también la fórmula. Sí, tenemos también ahí lo que es el cono. Y aquí nos vamos nosotros a enfocar en el cono. ¿Por qué, profesor? Porque en el deber debemos de resolver, ¿sí? Debemos de resolver ejercicios que tienen que ver con el cono, encontrar el volumen del cono específicamente, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca del cono? Oh, nos dice, el cono es el sólido engendrado por un triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus catetos. Esto es el cono, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos la área o la fórmula del área total del cono, ¿cierto? Tenemos aquí la fórmula del área total del cono. Tenemos acá también la fórmula del volumen del cono, ¿sí? La fórmula del volumen del cono también tenemos nosotros aquí. Nosotros nos vamos a enfocar en el cono porque el deber corresponde al cono. Recordemos que esta G es la generatriz, esta H es la altura, viene del inglés height, height es de alto. ¿Han escuchado el término en las televisiones high definition, alta definición? High significa alto, por eso la altura se la representa con la H. Y aquí nosotros tenemos el radio, ¿sí? Recordemos que el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Recordemos que el radio es la mitad del diámetro. ¿Lo podríamos colocar en forma de fórmula? Pues sí, radio es igual a diámetro dividido para 2. Esta es la fórmula del radio. Pero más que una fórmula, tú debes de saber que el radio es la mitad del diámetro. Ojo, tú debes de saber que el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Si el diámetro es 20, la mitad de 20, ¿qué es? 10. Y ese viene a ser el radio. Digamos que el diámetro es 100, ¿sí? La mitad de 100 es 50. Ese 50 viene a ser el radio, ¿sí? El radio es la mitad del diámetro. Ojo, profesor, ¿y qué es el diámetro? El diámetro es todo lo ancho de la figura geométrica, ¿sí? Es todo lo ancho de esta figura geométrica. Todo esto es el diámetro. Como tú puedes observar, pues el radio, ¿qué es? La mitad del diámetro, ¿sí? Entonces, esto lo puedes encontrar más a profundidad en tu texto, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente para ya resolver nuestro deber como tal, ¿sí? Ojo, ojo acá. Aquí también tienen ustedes ejemplos explicativos de encontrar el volumen de un cono, ¿sí? Nosotros vamos a resolver nuestro deber sin calculadora. Lo haremos de forma manual. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no tienen calculadora, ¿sí? Aquí, como pueden ver, estos ejemplos están hechos con calculadora, por eso salen así de esta forma. Nosotros vamos a resolver este tipo de ejercicios en nuestro deber sin calculadora, y cuando nosotros trabajamos sin calculadora,
El número pi, que es una constante, siempre lo vamos a mantener al final, ¿sí? Porque nosotros no vamos a emplear calculadora, entonces el número pi siempre lo vamos a mantener al final. Cuando nosotros empleemos calculadora, ahí sí lo calculamos. Caso contrario, lo dejamos al final. Muy bien. ¿Qué más debemos de saber? Ojo, debes de recordar que el área, nosotros lo medimos al cuadrado. Puede ser centímetros al cuadrado, ¿sí? O puede ser el área de un terreno, podrían ser metros al cuadrado. Siempre al cuadrado nosotros hacemos referencia a el área. Nosotros hacemos referencia a el área siempre con los exponentes 2, que son al cuadrado, ¿sí? Y profesor, ¿cómo hacemos nosotros referencia al volumen? Pues nosotros hacemos referencia al volumen cuando tenemos, por ejemplo, centímetros cúbicos o tenemos metros cúbicos. Es decir, cuando tenemos exponente 3, nosotros hacemos referencia a ¿qué? Al volumen. Ahí está, ¿sí? Y recordemos la fórmula que vamos a utilizar. Volumen del cono. Ojo, volumen del cono va a ser igual a lo siguiente. Pi, pi tercios, que multiplica al radio elevado al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por la altura del cono, ¿sí? Ahí está. Esa es la misma fórmula que nosotros tenemos en nuestro texto, ¿sí? Es la misma fórmula que nosotros tenemos en nuestro texto, ¿sí? Recuerden, aquí nosotros tenemos la fórmula que la vamos a utilizar para nuestro deber, ¿sí? Vamos acá a ver nuestro deber entonces para hacerlo como un ejemplo explicativo y de paso estamos haciendo nuestro deber, ¿cierto? ¿Qué nos dice nuestro primer ejercicio del deber? Nos dice encontrar el volumen del siguiente cono. Perfecto. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ojo, vamos a identificar los datos. Estos 8 centímetros, ¿qué vendrían a ser estos 8 centímetros? Pues vendrían a ser la altura. Y yo la altura la represento con la H de height. Height en inglés, ¿verdad? Significa alto. Estos 4 centímetros me están haciendo referencia a esta mitad, ¿sí? Porque recuerda, todo lo ancho que era el diámetro, ¿verdad? Todo lo ancho era el diámetro. Y la mitad del diámetro, que es esta línea roja, ¿qué venía a ser? El radio. Y nosotros al radio lo representamos con la letra R. Ojo, estos 4 centímetros vienen a ser el radio. Lo representamos con la letra R, ¿sí? ¿Qué nos están solicitando? El volumen de este cono. Entonces colocamos la fórmula. Volumen del cono va a ser igual a pi tercios, que va a multiplicar a radio elevado al cuadrado, y luego a esto lo vamos a multiplicar por la altura. Esa es la fórmula. Ahora que ya tenemos la fórmula, vamos a reemplazar los datos, pues. Sí, vamos a reemplazar los datos. Ojo, mantenemos a pi. Recordemos, el número pi no lo vamos a eliminar porque vamos a hacer sin calculadora. Pi tercios, perfecto. Ahí está. En vez de colocar R, que es el radio, ¿qué vamos a colocar? Lo que vale. ¿Y cuánto vale el radio? Pues vale 4 centímetros. Pues colocamos ahí los 4 centímetros. 4 centímetros. Todo esto que me dice que va a estar elevado al cuadrado. Entonces también lo elevamos al cuadrado. Y esto se va a multiplicar a su vez por ¿quién? Por la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura es de 8 centímetros. Pues multiplicamos ahí por 8 centímetros. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a seguir desarrollando nuestro ejercicio. Pasamos a limpio. Pi tercios. Perfecto. Y ahora vamos a desarrollar estos 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros que están elevados al cuadrado. Entonces, 4 centímetros al cuadrado, ¿cuánto vendrían a ser? Ojo, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. ¿Sí? Es como que este exponente 2 se distribuye para el 4. ¿Cuánto me quedaría? 4 por 4, 16. 4 al cuadrado es 16. 4 por 4, 16. Y también es como que este exponente 2 se distribuye para centímetros. Nos queda
centímetros al cuadrado. En sí, ¿cuánto? 16 centímetros al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Luego tendríamos que nosotros multiplicar por los 8 centímetros. ¿Sí? Hemos pasado a limpio esto de aquí. Y vamos a seguir desarrollando. Ojo. ¿Qué nos toca hacer? Multiplicar. ¿Qué cosa nos toca multiplicar? Pues me toca multiplicar 16, 16 por 8. Vamos a multiplicar 16 por 8. Entonces, ¿cómo nos quedará? 8 por 6, ¿sí? Me da 48. Escribo el 8, llevo 4. 8 por 1 me da 8, más 4 pues me da 12. 128, 128 sobre 3, aún se mantiene el 3, ¿sí? A este pi pues aún lo mantenemos al pi, ahí está, ¿sí? 128 sobre 3 pi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo sin calculadora. Y centímetros al cuadrado por centímetros, pues me va a dar centímetros cúbicos. Ahí está. Recuerda, al volumen nosotros lo medimos en centímetros cúbicos o en metros cúbicos, pero siempre con el exponente 3. Hemos multiplicado 16 por 8. 16 por 8 me da este 128, ¿sí? Y conservamos a pi sobre 3, ¿sí? Esa sería nuestra respuesta sin calculadora. ¿Por qué? Porque 128 dividido para 3 no me da una división exacta. Entonces, este resultado tendríamos nosotros sin calculadora. Pero profesor, yo quiero salir de la duda. ¿Cómo sería el resultado si yo aplico la calculadora? Muy bien, si aplicas la calculadora, nos sale este resultado. Ojo, pi tercios que va a multiplicar a 16 por 8, ¿sí? Multiplicando todo eso me va a dar, ojo, me va a dar 134,04. Si utilizamos la calculadora me va a dar lo siguiente, me va a dar 134,04. ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos. Ahí está. Pero si tú lo dejas de esta forma, pues ya está correcto, porque si lo haces sin calculadora, esto sería lo correcto, ¿sí? Ojo, ahí está. Y el mismo proceso tú puedes aplicar para hacer este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo ya se lo desarrollará en clase, ¿sí? Este ejemplo 2 ya se lo va a desarrollar en clase como tal, ¿sí? Entonces, eso, mis estimados, nos veremos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.